Buenas noches a todos, bendiciones. Qué bueno que estamos esta noche en casa una vez más. ¿Cuántos salieron por estar en casa esta noche? Ay, no los escuché. ¿Cuántos salieron por estar en casa esta noche? Voltéate al que está al lado tuyo y dile: qué bueno verte, qué bueno verte, qué bueno verte, qué bueno verte, qué bueno verte. Ahora no les pido que se den un abrazo porque si no se volvería un desorden ahorita andar abrazando a todos. Qué aburrido, ¿verdad? Pero quiero darle la bienvenida también si hay alguien que está con nosotros por primera vez. Bienvenidos, qué bueno tenerlos acá en casa. ¿Cómo les dice la iglesia? Bienvenidos, aliento de vida a esta familia de Dios que nos permite estar acá en esta noche y juntos seguir creciendo en la palabra del Señor. Y así que quiero pedirles a todos que se preparen, que pongan su teléfono en modo avión, que no reciban ningún mensaje, ninguna llamada. Si el que está al lado suyo les dice o les quiere decir algo, dígale: después hablamos. Al salir del servicio hablamos. Si tiene cosas que arreglar, arréglelas al final. Pero esta noche quiero invitarlos a que juntos podamos meditar en la palabra del Señor. Y bueno, era muy temprano en la madrugada y el Señor me inquietaba y realmente una de esas veces y esas ocasiones en las que yo no sé si a usted le pasa, pero que empieza a leer y empieza a estudiar la palabra del Señor y por más que quiere irse a dormir, el Señor no lo deja. Y estaba en esa búsqueda del Señor esta madrugada, y el Señor me llevaba algunos pasajes de la Escritura para que en esta noche podamos compartir y que juntos vayamos a casa en esta noche sabiendo que el Señor tiene algo grande para nosotros. Y que en esta noche el tema para compartir es: nuestra tarea es dar a conocer a Cristo aun cuando sufrimos. Muchos de nosotros sufrimos. Muchos de nosotros sufrimos en silencio. Muchos sufren a grandes voces y hablan su sufrimiento, pero hay gente que sufre en silencio. Hay gente que pasa sus padecimientos en silencio. Hay gente que pasa sus problemas y nadie se entera. Nunca nadie se entera qué es lo que está pasando. O posiblemente se entera todo mundo, y al último al que posiblemente le comparten sus penas y sus dolores es al viejo del pastor, porque usted pensará: ¿qué le importa a él mi vida, si lo que estoy viviendo o lo que estoy pasando? Pero en realidad, si nosotros nos interesamos y nos preocupamos por lo que cada uno de ustedes pueda estar pasando, es porque anhelamos y oramos a Dios por cada uno de ustedes, y les pedimos al Señor con todo nuestro corazón que les fortalezca a cada uno de ustedes en cualquiera que sea la lucha que están viviendo. Y por eso es que esta noche nuestra gran tarea, nuestro gran trabajo, nuestro gran compromiso es, más que ser evangélicos, es dar a conocer a Cristo con nuestra vida a pesar del sufrimiento, a pesar de las luchas, a pesar de las pruebas. Y Colosenses capítulo 1 del versículo 24 al 29 nos da una introducción, o nos da una luz de lo que como hijos de Dios usted y yo tenemos que estar seguros de lo que cada uno de nosotros vamos a vivir en este camino. Como bien hemos escuchado en otras ocasiones y hemos hablado en otras ocasiones, el apóstol Pablo presenta el camino del Señor como una gran carrera. El apóstol Pablo presenta el camino del Señor como una gran batalla. El apóstol Pablo presenta el que usted y yo estemos en esta noche aquí sentados escuchando la palabra y que seamos hijos de Dios y que podamos decir que somos cristianos. Eso implica que constantemente estamos bajo ataque, que constantemente estamos bajo la lupa del enemigo y que no podemos hacer nada para evitar el sufrimiento. Diga conmigo: no podemos hacer nada para evitar el sufrimiento. A pesar de que mucha gente hace hasta lo imposible para no sufrir, es imposible no sufrir. Es imposible no pasar por las diversas pruebas que la palabra del Señor dice que vamos a pasar. Es imposible evitar pasar por las aflicciones que la palabra del Señor nos dice que vamos a vivir en cierto tiempo. Vamos a vivir aflicciones. Pero Colosenses capítulo 1 verso 24 al 29, les leo la palabra de Dios para todos. Y ustedes leen en las pantallas la Nueva Traducción Viviente, si no estoy mal. Y el apóstol Pablo empieza esta carta a la iglesia de Colosenses y les dice: me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes
y sé que muchas veces hemos hablado de este versículo posiblemente. Pues lo que sufro en mi propio cuerpo completa lo que falta de los sufrimientos de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Dios, según su plan, me hizo un siervo de la iglesia, y mi trabajo es presentarles el mensaje de Dios en forma completa. Diga conmigo, el mensaje de Dios tenemos que presentarlo en forma completa. No podemos quitarle, no podemos agregarle, no podemos obviar, no podemos hacer a un lado los versículos de la palabra del Señor que no nos gustan porque nos confrontan. Es presentar el evangelio y la palabra del Señor de forma completa. ¿Está conmigo? El verso 26 dice que es el plan secreto que ha estado oculto para todos desde el comienzo del mundo, pero ahora Dios lo ha dado a conocer a su pueblo santo, porque quiso que su pueblo entendiera esa grandiosa y maravillosa verdad para todas las naciones que antes no les había mostrado. El plan secreto es Cristo que vive en ustedes, que les da la esperanza de disfrutar la gloria. Recuerda lo que Jeremías 29:11 dice, que en el Señor tenemos un plan perfecto, que el plan de Dios para nosotros es de bien y no de mal, y para darnos un futuro y una esperanza. ¿En quién? En Cristo. Entonces el plan de Dios es siempre, y ha sido siempre y seguirá siendo siempre, revelarnos a Cristo, revelar a Cristo a nuestra vida, para que nosotros con el Cristo revelado podamos ir y hablar del evangelio a las personas que están esperando recibir un mensaje. Pero si usted y yo todavía no hemos tenido la revelación completa del evangelio, vamos a querer predicar un evangelio diluido, o vamos a predicar el evangelio que estamos entendiendo en nuestra humanidad. Y es por eso que hoy en día muchas personas sufrimos cuando se trata de evangelismo, hablar del Señor, llevar la palabra del Señor. Hay muchos que dicen, es que no sé qué decir. Y cuando un cristiano evangélico de 30 años de una iglesia dice, no sé qué decir si voy a ir a evangelizar, es de preocuparse, porque entonces todavía no se le ha revelado Cristo. Ha estado en la iglesia durante 30 años y se le ha revelado la banca, y que dice que esta es mi banca y casi que le pone el nombre, pero no se le ha revelado Cristo todavía. Porque a un cristiano, a un hijo de Dios, a una persona que se le reveló Cristo, tiene mucho de qué hablar. Tenemos mucho de qué testificar. Tenemos mucho de qué mostrarle al mundo de lo que se nos reveló, del secreto que estaba oculto, que estaba guardado para personas importantes. Se nos ha dado a conocer a nosotros, los hijos de Dios. Entonces, cuando una persona dice, es que no sé qué decir, o no tengo nada que testificar, es de preocuparse, porque entonces todavía no ha recibido una completa revelación de Cristo. Porque cuando Cristo ha sido revelado a nuestra vida, el evangelio completo se ha revelado a nosotros, porque Cristo es el evangelio completo. ¿Está conmigo? Cristo lo completa todo, Cristo lo llena todo, Cristo lo suple todo, Cristo abarca todo en nosotros. Entonces, cuando tengamos que hablar, cuando tengamos que testificar, cuando tengamos que evangelizar, no se trata de evangelizar con mi vida. Claro, obviamente es mi vida la que va a ir, pero al que vamos a mostrar y al que vamos a predicar es a Cristo, al que se le reveló a nuestra vida. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, porque quiso que su pueblo entendiera esa grandeza y esa grandiosa y maravillosa verdad para todas las naciones, que antes no les había mostrado. El plan secreto es Cristo que vive en ustedes. Diga conmigo, Cristo vive en nosotros. Ahora dígalo como en forma personal, Cristo vive en mí. ¿Cuántos creen que Cristo vive en ustedes? Y si Cristo vive en nosotros, tenemos mucho que dar. Si Cristo vive en usted, tiene mucho de qué hablar. Tenemos tanto de qué hablar, porque Cristo es la figura del evangelio completo que nosotros vamos a compartirle a las personas allá afuera. Ahora, nosotros damos a conocer a Cristo a todos, aconsejándoles y enseñándoles con toda la sabiduría que Dios nos da, pues queremos presentarlos a todos ante Dios espiritualmente maduros en Cristo. Al final, a tal fin, trabajo con mucho empeño, gracias al poder de Cristo que actúa en mí y me fortalece. Empecemos por ver el contexto en el que Pablo está escribiendo, y dice: me alegro en medio de mis
sufrimientos. Me alegro en medio de mis sufrimientos, porque lo que llevo dentro es más grande que cualquier sufrimiento. Porque lo que tengo dentro, la gloria del que está dentro de mí, es mayor que cualquier sufrimiento. Y cuando un cristiano, hijo de Dios, evangélico, ha entendido y ha logrado tener la revelación de Cristo en su vida, pase lo que pase y venga el sufrimiento que venga, va a decir: me alegro en Cristo en medio del sufrimiento. Pero primero necesito la revelación completa de Cristo en mí para poder entender esto. Porque una persona que está un pie adentro y un pie afuera no va a entender el sufrimiento. Se va a quejar y se va a quejar, y todo el tiempo va a ser queja, y todo el tiempo va a ser pregunta: ¿y por qué a mí? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué lo otro? Pero un cristiano maduro, dice Pablo, porque me empeño, gracias al poder de Cristo que actúa en mí y me fortalece. Y en el 28 dice: para presentarlos a todos ante Dios espiritualmente maduros. Lo que quiere decir entonces que un cristiano que no es maduro por todo se va a quejar. Pero un cristiano que ha logrado obtener la madurez en Cristo, viviendo lo que esté viviendo, va a decir, como dijo Pablo: lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ya no es en mis fuerzas. ¿Cuántos muchas veces nos hemos sentido que nos quedamos sin fuerzas? Levanta la mano el que se ha sentido que se ha quedado sin fuerzas. ¿Sí? Ahora, quédese sin fuerzas en un edificio de 30 pisos si usted se está sosteniendo de una barra y sabe que lo único que puede mantenerlo ahí es sus dos manos. Y usted empieza a perder las fuerzas. Llega un momento que de tanto esforzarse por mantenerse en esa barra, no sé si a usted le ha pasado que empieza a temblar. Y empieza a temblar porque su cuerpo empieza a reaccionar a la falta de fuerza para sostenerse. ¿Sí o no? Y llega un momento en el que la fuerza ya no da. Don't go, Jack. No es Titanic, ¿verdad? Entonces es que hay que aprovechar cuando los tengo a todos así bien metidos en la película. Pero entonces, qué importante es ver que la fuerza que nos sostiene humanamente a lo que estamos viviendo, un día se acaba. Pero a pesar que mi fuerza humana se acabe, mi motor constante para seguir adelante es la fuerza del Señor. Mi motor constante para seguir adelante es la fe del Hijo de Dios. Mi motor constante para seguir adelante es saber que Cristo en mí es la esperanza de la gloria que me espera. A pesar del sufrimiento, a pesar de los dolores, a pesar de los problemas, a pesar de estar viviendo momentos difíciles en tu matrimonio, con tus hijos, en tu casa, en tu salud, no te sostengas de esa barra que el mundo te presenta. Sostente de Cristo. Y entonces Él no te dejará caer, porque ya no eres tú sosteniendo la barra, sino es Cristo sosteniendo tu mano. Y entonces así las cosas ya ponen una nueva perspectiva en nosotros. Vea que la declaración de Pablo cuando dice: participo de los sufrimientos de Cristo, que continúa a favor de su cuerpo, que es la iglesia, puede significar que él estaba diciendo que el sufrimiento es inevitable cuando se trata de llevar la buena noticia de Cristo al mundo. Pero a pesar de que el sufrimiento es inevitable, la palabra del Señor dice: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aunque venga con sufrimiento, sabemos que Dios está con nosotros. Aunque venga con sufrimiento y aunque venga con penas y con dolores y con dificultades, sabemos a quién tenemos al lado nuestro. Sabemos quién va del lado nuestro. Es como aquel que lleva a pasear su perro chihuahua, como el mío, que pesa como 3,5 libras, y de repente aparece otro con un bulldog. Y yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero los chihuahuas son buenos para hacer brincones, ¿verdad que sí? Y ese ladrido así que molesta a veces y no hace nada. Y usted imagínese el bulldog solo parado viendo al chihuahua. Y la comparación puede que sea un poquito vaga a lo que quiero llegar, pero Dios representa a ese bulldog.
Y el diablo representa ese chihuahua que guau, 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 todo el tiempo. Y el Espíritu Santo es el que nos guarda. Y el Espíritu Santo es el que nos protege. Y el Espíritu Santo es el que nos da fuerzas para seguir adelante. Porque cuando se trata de compartir la buena nueva de Cristo, siempre vamos a pasar por pruebas. Pero cuando sufrimos, diga conmigo, pero cuando sufro, vale la pena. Porque Cristo está conmigo. No estoy sufriendo solo. Cristo sigue sufriendo conmigo. Cristo sigue sufriendo con cada uno de nosotros cuando se trata de llevar la buena nueva de salvación al mundo. Cristo sigue sufriendo por su iglesia, por lo que está pasando, hasta llegar el momento en el que Él vuelva y acabe con todo sufrimiento. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Está diciendo: participo de los sufrimientos de Cristo. Participo, soy parte de lo que está pasando en este tiempo, en mi cuerpo, en mi humanidad, pero también en el cuerpo de Cristo. ¿Sí está conmigo? Pero cuando sufrimos, Cristo sufre con nosotros. Porque cuando el mundo nos odia y nos desprecia a nosotros, desprecia a Cristo y odia a Cristo. Porque no estamos solos. Entonces, si a pesar de que los sufrimientos de este tiempo no son tan ajenos a los de los apóstoles en su momento, sabemos que soportarlos es de valientes y guerreros. Si no estoy mal, Mateo 11:12 dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Ahora, ¿qué valiente es el que está paseando al perro bulldog? Pero en algún momento se vuelve como cobardía el que está paseando al chihuahua, porque sabe que el chihuahua lleva las de perder. Pero qué valientes somos nosotros, que aunque representemos posiblemente al chihuahua, Dios está con nosotros. Porque Él es el grande, porque Él es el poderoso, porque Él es el gran yo soy, y Él no nos va a dejar solos. ¿Está conmigo? Él no nos deja solos. Diga conmigo: Él no me deja solo. Dígalo una vez más: Él no me deja solo. Pero créalo, Él no nos deja solos. Aunque haya recibido la peor noticia de su vida, Dios está ahí con usted para fortalecerlo, para levantarlo, para ayudarlo a volver a creer que aunque la noticia sea mala, Dios sigue siendo bueno. Que aunque la noticia sea de muerte, Dios sigue dando vida. Que aunque la noticia sea contraria, Dios siempre estará a favor de sus hijos. Y eso es parte del sufrimiento que usted y yo tenemos que experimentar mientras que estemos en esta tierra y mientras que estemos en este cuerpo. Mientras que seamos full flesh todavía, el Señor nos hace fuertes. El Señor nos prepara. Vivir para Dios requiere estar listos para sufrir. Y quiero mostrarles este primer punto esta noche. Vivir para Dios requiere que yo esté listo para el sufrimiento que viene acompañado en el paquete de ser hijo de Dios. Porque en el paquete de ser hijo de Dios no todo es victoria. Aunque el plan y el deseo y el anhelo de Dios es llevarnos de victoria en victoria, dentro del paquete van a haber sufrimientos. Dentro del paquete van a haber momentos difíciles. Dentro del paquete van a haber momentos de dificultad en tu matrimonio, momentos de dificultad con tus hijos, momentos de dificultad en tus finanzas, pero Dios sigue siendo Dios. Y el plan perfecto se cumplirá. Primera de Pedro 4. Vivir para Dios requiere estar listos para sufrir. Recuerdo en los años 80, 90, yo no sé cuántos son de ese tiempo, pero recuerdo que había gente que evangelizaba y decía: si vienes a Cristo, se acabarán tus problemas. Si entregas tu vida a Cristo, no habrán más dificultades. Si entregas tu vida a Cristo, no tendrás que sufrir con la suegra en la casa. Y todos levantaban la mano en la última. Pero realmente venir a Cristo no significa que no van a haber problemas. Venir a Cristo significa que aunque hayan problemas, no voy a estar solo en esos problemas. Y el apóstol Pedro lo dice de esta manera en Primera de Pedro capítulo 4 del versículo 1 al 2. Dice: por lo tanto, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo. ¿Qué sufrió Cristo? ¿Y qué sufre usted? Dolor. Yo sufro dolor muchas veces.
Ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, ustedes prepárense. Y esto me llama mucho la atención porque dice, adoptando la misma actitud que tuvo Él, y estén listos para sufrir también. Yo quiero ser cristiano, pero no quiero pasar por ningún problema, pastor. Ore por mí, por favor, para que no tenga problemas. Ore por mí para que no pase por dificultades. Ore por mí para que no pase por esto. Ore por mí para que no me ponga triste. Ore por mí para que no me despidan. Podemos orar para que Dios te dé fortaleza en cualquiera sea la dificultad que tengas. Pero no podemos evitar los sufrimientos. No podemos evitar pasar por esos callejones oscuros. Y entonces el apóstol Pedro dice, y estén listos para sufrir también, pues si han sufrido físicamente por Cristo, han terminado con el pecado. No pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos, sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Dios. Alguien que ha sufrido, alguien que ha pasado por pruebas, alguien que ha pasado por dificultades, llega un momento en el que algo nos tiene que mover para seguir haciendo la voluntad de Dios. Porque a pesar de que estoy pasando por pruebas, eso significa que voy por un buen camino. Cuando estoy pasando problemas, significa que voy por un buen camino. Cuando estoy pasando dificultades, significa que voy por un buen camino. No te alegres tanto cuando estés viviendo una vida muy como de color de rosa, no. Porque todos quisiéramos vivir una vida de color de rosa, o una vida muy tranquila, una vida muy apacible, que todo esté bien, que todo el tiempo haya musiquita de maripositas, y usted se levante y se acueste y no pase nada. Que el esposo que tiene sea el mejor esposo del mundo, que le cocine, que le lave la ropa, que le dé masaje, que la esposa no hable tanto. O sea, todas esas cosas no las podemos evitar. Y por lo general, iglesia, amados hermanos, por lo general todos, o por lo general todo lo que sea necesario hacer para no sufrir, estamos dispuestos a hacerlo. ¿Por qué cree usted que la gente va a ver al brujo? ¿Por qué cree usted que la gente va a ver a que le lean las cartas? ¿Qué dice el futuro? Léeme las cartas, ¿qué dice el futuro? Porque quisieran saber el futuro. ¿Para qué? ¿Para evitar? No. O sea, realmente nosotros como cristianos tenemos que saber que el sufrimiento es lo que nos ayuda a ser semejantes a Cristo. El sufrimiento es parte de nuestra madurez. El sufrimiento es parte de lo que forma nuestro carácter. El sufrimiento es parte de lo que va formando la actitud que tenemos ante las cosas. Porque muchas veces tenemos una actitud tan arrogante. Somos tan arrogantes cuando las cosas están bien, pero nos volvemos como gatitos cuando las cosas están mal. Entonces la actitud tiene mucho que ver. Diga conmigo, la actitud tiene mucho que ver. Por eso el apóstol Pedro dice, adopten la misma actitud que tuvo Él. ¿Cuál fue la actitud de Cristo? Calladito fue hasta la cruz, murió por nosotros, nunca se quejó. Bueno, a pesar de la oración que hizo en el monte, ya esa noche que iba a ser entregado, dijo, Señor, si es posible, haz pasar de mí esta copa. Pero esa fue la última o la única vez que vemos a un Jesús pidiendo pelo o levantando bandera. Señor, haz pasar de mí esto. Pero en toda su carrera Jesús fue obediente. La actitud de Jesús fue ir a la cruz como un cordero al matadero. Pero muchas veces nosotros queremos ser corderos, pero no queremos ir al matadero. Queremos evitar el morir por la causa de Cristo, o quisiéramos evitar el sufrimiento por la causa de Cristo. Todo se hace más soportable dependiendo de la actitud con la que enfrentamos lo que estemos viviendo. ¿Estás teniendo problemas con tu esposo? ¿Estás teniendo problemas con tu esposa? ¿Estás teniendo problemas con tus hijos? Todo se hará más soportable dependiendo de la actitud que tú tienes.
Pero si tú llegas a querer solucionar las cosas o los problemas que estás teniendo con la peor actitud del mundo, déjame decirte que no vas a solucionar nada. Porque muchas veces queremos solucionar las cosas gritando, o reclamando, o haciendo ver al que está posiblemente en esta lucha o esta batalla que estamos teniendo: es tu culpa y es tu culpa y es tu culpa. Sí, pero ¿cuándo va a ser tu culpa? Lo que estamos viviendo es por vos, es porque vos no te pones las pilas y es que es tu culpa. Sí, pero ¿cuándo vas a reconocer que es tu culpa también? Entonces la actitud con la que enfrentamos las cosas o hace las cosas más livianas o hace las cosas más difíciles. ¿Y quién de nosotros como hombres casados no queremos una happy wife, happy life? A ver, hombres, levanten la mano. ¿Quién de ustedes quieren una happy life? Levanten la mano todo el esposo que quiere una happy life. Bueno, happy wife, ese es el secreto. O happy future wife. Todavía estás a tiempo, José. No, mentira. Entonces, punto número 2. El primer punto era: vivir para Dios requiere estar listos para sufrir. Y mira, antes de pasar al punto 2, quiero decirte esto: el dolor y el peligro, muchas veces nosotros pensamos que el dolor y el peligro sirven para sufrir nada más. No, el dolor y el peligro sirven para revelar nuestros valores verdaderos. ¿Cuáles realmente son nuestros valores en Cristo? ¿Qué pasó con la pandemia? La pandemia vino a mostrar el verdadero valor que mucha gente le tenía a Cristo, que mucha gente le tenía a la iglesia, que mucha gente le tenía al congregarse. Entonces, el dolor y el peligro o el sufrimiento muchas veces sirven para revelar nuestros valores verdaderos y también en quién confiamos. ¿En quién confía usted? ¿Cuántos aquí confían en Dios? ¿Cuántos confían en Dios? ¿Cuántos de los que confían en Dios en esta noche creen que Dios haría algo para hacerles daño? ¿Verdad que no? Todo el plan de Dios es salvación y vida eterna. Salvación y vida eterna. Salvación y vida eterna. Mientras que el plan del enemigo es muerte, destrucción, robo, tristeza, amargura, rechazo, odio, rencor, pecado, resentimiento, raíz de amargura en el corazón. Eso entre muchas otras cosas más. Pero muchas veces en nuestro sufrimiento temporal nos olvidamos de lo que Dios ha prometido y nos vamos por lo que el enemigo nos está ofreciendo. Soluciones temporales a lo que estamos viviendo. Mientras que Dios nos ofrece una solución eterna, y es la salvación y la vida eterna. Punto 2. Considera las pruebas como una señal de que vas por el camino de la aprobación del Padre. Considera las pruebas como una señal de que vas por el camino de la aprobación del Padre. Las pruebas nos sirven para ser aprobados. Las pruebas nos ayudan a encontrar y a ver si realmente voy por el camino correcto y si realmente estoy reaccionando y respondiendo con la actitud correcta. ¿Cómo respondes ante las pruebas? ¿Cómo respondes ante los problemas? ¿Cómo respondes? ¿Cómo respondemos ante los gritos de la vida? Primera de Pedro, capítulo 4, el verso 12 al 19. El apóstol Pedro nuevamente sigue diciendo en el versículo 12: queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando. ¿Habrá alguien que está pasando alguna prueba de fuego esta noche? No se sorprendan, como si algo extraño les estuviera sucediendo o les sucediera. En cambio, alégrense mucho, porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Si los insultan porque llevan el nombre de Cristo, serán bendecidos, porque el glorioso Espíritu de Dios
reposa sobre ustedes. Sin embargo, si sufren, que no sea por matar, robar, causar problemas o entrometerse en asuntos ajenos. En cambio, no es nada vergonzoso sufrir por ser cristiano. Alaben a Dios por el privilegio que los llamen por el nombre de Cristo. Porque cuando nos llaman cristianos, nos están llamando por el nombre de Cristo. Porque somos seguidores de Cristo y porque estamos siguiendo el ejemplo de Cristo. Pero muchas veces queremos seguir el ejemplo de Cristo en algunas cosas, no en todo. Solo quiero seguir el ejemplo de Cristo cuando ya resucitó y fue la gloria. Pero muchos se niegan a tomar su cruz, a negarse a sí mismos para poder seguirlo. Yo quiero la gloria. Todos queremos ver la gloria. Pero para eso hay que trabajar. Tenemos que seguir pagando ese precio para poder disfrutar de la gloria. El precio único por la humanidad ya fue pagado. Cristo lo pagó. Pero para nosotros poder ser partícipes de esa gloria, yo tengo que seguir pagando el precio. ¿Y cuál es el precio que tengo que pagar? Negarme a mí mismo, tomar su cruz y seguirlo. Negarme a mí mismo, tomar su cruz y seguirlo. No hay evangelio sin cruz. No hay evangelio sin muerte. No podremos ver la gloria de Dios si no estamos dispuestos a morir. No podremos ver la gloria de Dios si no estamos dispuestos a morir y a sufrir como Cristo sufrió. Cristo sufrió por nosotros. En cambio, no es nada vergonzoso. Dígale que está al lado suyo: no te avergüences. Si te toca sufrir, no te avergüences. Es temporal. Si te toca pasar por problemas, no te avergüences. Es temporal. Hay gente que no habla los problemas que tiene por vergüenza, o por orgullo, o por altivez, o porque pensará: ¿qué le importa a la gente mi vida? Y se nos olvida que la palabra del Señor dice que tenemos que orar los unos por los otros. Pero si tú no vienes y nos cuentas cuáles son tus luchas y tus problemas, ¿qué hago yo? Te estás ahogando y no me decís nada. ¿Ha visto usted a una persona cuando se está ahogando en una piscina? ¿Cuál es la reacción de una persona que se está ahogando en una piscina? Ay, qué alegre, me estoy ahogando. Ay, no le voy a decir nada a nadie. ¿Verdad que no? ¿Cuál es la reacción de alguien que se está ahogando? ¿Quién aquí no sabe nadar? ¿Cuál sería tu reacción si te estás ahogando? Ay, es personal, perdón. Sí, me estoy metiendo en tu vida personal. Ay, ya me pasó una vez. ¿Qué hiciste? ¿Y cómo pediste ayuda? Levantaste tus manos. ¿Cómo las levantaste? Mandó un Instagram, un Snapchat. Necesito ayuda. No. Tenemos que hablar. Si estamos teniendo problemas, habla. Busca ayuda. No te ahogues en tus problemas. Hay sufrimientos necesarios y hay sufrimientos innecesarios. Y uno de los sufrimientos innecesarios es aquel que tú estás pasando y no quieres decir nada. Y te sigues ahogando con el mismo vaso de agua, pero no quieres decir nada. Habla, pide ayuda. No es vergüenza pedir ayuda cuando estás teniendo problemas. Dice que vergüenza es matar, robar, causar problemas o entrometerse en asuntos ajenos. En otras palabras, nos dijeron: no seamos metiches, chismosos. Entonces, pues ha llegado el tiempo del juicio y debe comenzar por la casa de Dios. Y si el juicio comienza con nosotros, qué terrible destino les espera a los que nunca obedecieron la buena noticia de Dios. Hay gente que ha estado en la iglesia por años, pero nunca ha obedecido a Dios. Hay gente que ha estado por años en una iglesia, sentados en la misma banca. Ya uno sabe cuál es el suéter que va a traer el domingo. Ya uno sabe cuál es el peinado que se va a hacer el día domingo. Pero no ha logrado entregar su voluntad al Señor. Cuando nosotros nos quitemos del asiento del conductor
y le digamos a Dios: Dios, toma el control. Cuando nosotros hacemos eso, todo cambia. Y entonces no seremos de aquellos que nunca obedecieron la buena noticia de Dios. Además, el 18 dice: si los justos, y esto es lo que yo me pregunto hoy una y otra vez, yo le decía al Señor: ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué hacemos, Señor, para que estos cabezones entiendan? Además, si los justos a duras penas se salvan, ¿qué será de los pecadores que viven sin Dios? De modo que si sufren de la manera que agrada a Dios, escucha esto: si tú estás sufriendo de la manera que agrada a Dios, hay recompensa. ¿Estás conmigo? Si sufren de la manera que agrada a Dios, sigan haciendo lo correcto y confíenle su vida a Dios, quien los creó, pues Él nunca les fallará. Hay gente que le está confiando más al chamuco que a Dios. Hay gente que le está confiando más al gobierno que a Dios. Hay gente que depende más del gobierno, de lo que la gente dice, que de Dios. Y hasta que no terminemos con ese vicio del cual Satanás nos ha tenido viciados durante mucho tiempo, aunque estemos en la iglesia, pero si no estamos haciendo la voluntad de Dios, no va a pasar nada. No vamos para ningún lado dentro del plan de Dios, porque Él lo que espera en nosotros es obediencia. Dígale que está al lado suyo: Dios quiere obediencia de ti. Punto 3. El mensaje de Cristo es para todos, aunque lo rechacen. Aunque te rechacen, sigue compartiendo el mensaje. Aunque te rechacen, sigue hablando de Cristo. Aunque te vean feo, sigue hablando de Cristo. Aunque te critiquen, sigue hablando de Cristo. Aunque te digan el aleluya, sigue hablando de Cristo. Pero habla con tu vida, no solo de palabras. Habla con tu vida, no solo de palabras, porque ya la gente hoy no solo de palabras vive. No solo de palabras viviría el hombre, sino de todo buen testimonio que sale de la vida de un hijo de Dios. ¿Está conmigo? Todo testimonio, de todo buen testimonio que nosotros damos del mensaje de Cristo es para todos, aunque lo rechacen. Y el mensaje de Cristo incluye dos cosas, entre otras más, pero por el tiempo vamos a ver dos: advertencia y enseñanza. En el tiempo que estamos viviendo, el Señor nos advierte y nos enseña. Es Juan 3, 16, 21 que nos abre el panorama a lo que el Señor quiere advertirnos en esta noche. Porque es que algunas personas que creen que el mensaje de Cristo tiene que ser siempre solo amor, 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 prosperidad, 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 todo va a estar bien, no te preocupes, todo ven y te vas a sobar la espalda. ¿Qué más quiere el niño? Pobrecito, venga chiquito. No. La palabra del Señor también nos advierte de los tiempos peligrosos que vienen y de lo que va a ocurrir con aquellos que no logremos hacer la voluntad de Dios. Y Juan 3, 16, 21 dice: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. No hay condenación, diga conmigo: no hay condenación para todo el que cree en Él. Pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Esta condenación se basa en el siguiente hecho. O sea, no nos estamos basando en hechos que yo les estoy diciendo, nos estamos basando en los hechos que la misma palabra del Señor dice. La condenación para aquel que no cree se basa en que la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Y hoy en día hay gente que no quiere renunciar a sus acciones malvadas. Ve la luz y la repele, la repela. Ve la luz y la rechaza. Ve la luz y dice: eso no es para mí. Ve la luz y dice: yo todavía no estoy listo. Ve la luz y dice: no, yo todavía no quiero. O ve la luz y dice: no, es que es mucho compromiso. Claro,
Es que morir a mis malas acciones. Tengo que morir a todo eso, a todo lo que no me permite ver y entrar en el reino de la luz. Entonces la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Ahora 21 dice: pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios te pide? Si Él te está advirtiendo hoy y te está diciendo: no importan los sufrimientos que tengas que vivir, que tengas que pasar, haz lo posible por estar del lado de la luz. Haz lo que sea necesario por estar del lado de la luz y no de las tinieblas. Tú y yo hemos sido trasladados, diga conmigo, trasladado. Tú y yo hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y si tú ya estás en la luz, ya no hay por qué vivir en tinieblas. Ya no hay por qué seguir viviendo bajo esas tinieblas, bajo esa oscuridad, bajo el pecado, bajo el poder y el dominio del enemigo. Todos los sufrimientos que tengamos que experimentar por dar a conocer a Cristo y las buenas noticias de salvación valen la pena. Cuando vemos que los que estaban en tinieblas ahora están en luz. Cuando tú llevas el mensaje de salvación a alguien y ves que esa persona sale de las tinieblas y ahora viene a la luz, vale la pena todo sufrimiento, todo rechazo, toda crítica, vale la pena, porque llevar el mensaje de salvación salvó a alguien. ¿Sí está conmigo? Porque alguien nos llevó a nosotros el mensaje un día. Porque alguien se arriesgó a llevarnos el mensaje un día. Y gracias a esas personas que no se dieron por vencidos con nosotros, es que hoy estamos en el reino de la luz. Y hoy podemos decir que somos hijos de Dios. El mensaje de Cristo es para todos y es de advertencia y enseñanza. La enseñanza está en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2 del verso 8 al 10. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros de antemano. Hermanos, una persona no se va a salvar por hacer cosas buenas. Una persona no se va a salvar por decir: es que yo soy bueno, yo no le hago daño a nadie, yo doy limosna, yo ayudo a la gente. No, nada de eso. Si somos salvos es por la gracia de Dios. Si estamos vivos es por la gracia de Dios. Si estamos aquí en esta noche es por la gracia de Dios, que era inmerecida, pero por amor se nos dio. Porque cuando éramos pecadores, Dios nos vio con ojos de amor y de misericordia. Porque cuando estábamos destituidos de la gloria, Dios dijo: no, yo voy a hacer lo que sea necesario para darle la oportunidad a este pueblo y a esta gente que sea partícipe de mi gloria. Y por eso es que tú y yo somos y podemos ser parte de la gloria del Señor. No solamente de los sufrimientos, sino también de la gloria del Señor. Efesios 3 del 14 al 21. Efesios 3 del 14 al 21, la Reina Valera 1960 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura,
la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Arraigados a Él. Usted y yo tenemos que estar arraigados a Él. Yo soy la vid, dijo Jesús, y ustedes son los pámpanos. Pero todo pámpano que no permanece en la vid no puede dar fruto. Entonces, punto número 4. ¿Qué hacemos nosotros en esos momentos de sufrimiento? Y me lleva al libro de los Hechos, al capítulo 16, a ver el canto de la medianoche de Pablo y Silas. ¿Qué hacemos nosotros en medio del sufrimiento? ¿Qué hacemos nosotros a la medianoche de nuestro sufrimiento? ¿Qué hacemos nosotros a la medianoche de los problemas? ¿Cuántos de ustedes han tenido noches de insomnio? Roberto, los dos al mismo tiempo. ¿Cuántos de ustedes han tenido noches de insomnio? ¿Sí? Porque te corrieron del trabajo, porque tuviste un conflicto con tu esposa y te tocó dormir con el perro, porque un hijo hizo algo malo, porque tu hijo por primera vez te diste cuenta que probó las drogas, o porque te diste cuenta que algo estaba pasando en tu salud, porque te dieron una mala noticia. Las 10 de la noche, 11 de la noche, las 12, se tapa, se quita la cobija, se pone 3 almohadas, se sienta, se levanta a comer, y es una ansiedad y es un caos en la mente y en el corazón. Pero Pablo y Silas se pusieron a cantar. ¿Qué haces tú? ¿Qué hago yo en esas medias noches en las que no podemos conciliar el sueño porque los problemas nos están triturando por dentro? Y al siguiente día tienes que poner la mejor cara en tu trabajo. Al siguiente día tienes que poner la mejor cara con tus hijos, pero por dentro, ¿a alguien le ha hecho falta el oxígeno alguna vez? Lemuel. Tratas y tratas y tratas y no se puede llegar para poder tomar aire y seguir adelante. Alrededor de la medianoche, en Hechos capítulo 16, versículo 25 y 26. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios. Y los demás prisioneros escuchaban. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante, todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. Aún aquellos que no estaban cantando, que solo estaban escuchando. Tu oración y tu canto pueden ser para la liberación de alguien más. Tu oración, tu tipo de adoración a la medianoche de tu sufrimiento puede traer libertad a la vida de alguien que está encadenado en esos mismos momentos que tú estás pasando por eso. Y en tu sufrimiento y en ese momento difícil que estás pasando, puedes traer salvación a la vida de alguien. Porque ahí mismo, en Hechos 16, en los versículos 22 y 24,
La salvación llegó a ese hombre y a toda su familia, a pesar del sufrimiento de Pablo y Silas. Bueno, si lo vemos de esta manera, de un sufrimiento, porque para ellos fue un momento que aprovecharon para orar y adorar. Para nosotros podría ser un momento, wow, qué duro, encadenados con cepos en el calabozo más profundo de la cárcel, ahí metidos como que fueran delincuentes, pero ellos aprovecharon ese momento. Cuando tú te encuentres en el calabozo más oscuro de tus problemas, piensa que tu vida puede ser la salvación de alguien más. Que tu oración y que tu adoración puede salvar la vida de alguien más. Hechos 16, 22 al 24. Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas, y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan con varas de madera. Los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no se escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo. El carcelero, en versículo 27, el carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par después de que ocurrió el terremoto. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. Pero Pablo le gritó: detente, no te mates, estamos todos aquí. El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después los sacó y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le contestaron: cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. Y le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Aún a esa hora de la noche, el carcelero los atendió y les lavó las heridas. Enseguida ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa. El carcelero los llevó adentro de su casa y les dio de comer. Y tanto él como los de su casa se alegraron porque todos habían creído en Dios. No tomes tu sufrimiento o lo que estás pasando para hacerte víctima, porque eso es lo que el enemigo quiere, que nos hagamos las víctimas. ¿Por qué tengo que ser yo? ¿Por qué no puede ser el hermano que se porta mal? No. ¿Por qué no puede ser aquel que no va a la iglesia? No, es que Dios nos ha escogido a nosotros para que a través de lo que estamos viviendo la salvación llegue a alguien. Por eso es que nuestra mayor tarea es dar a conocer a Cristo al mundo, hasta que el conocimiento de Cristo llegue a toda la tierra. Hasta que Cristo sea conocido en toda la tierra, aún en tu sufrimiento, sigue dando a conocer el amor de Cristo. En los momentos difíciles, en los momentos buenos, habla de Cristo, habla del amor del Señor, porque de Él es que tenemos que llenarnos. Quiero invitarte por un momento que cierres tus ojos ahí donde estás. Y mientras que usted cierra sus ojos ahí donde está, quiero invitarlo a que incline su rostro por un momento y que escuche lo que Santiago capítulo 1 versículo 2 y versículo 4 dice. La palabra del Señor en Santiago nos invita a vivir una vida cristiana de fe y constancia. A pesar de los problemas, no dejemos de tener fe, no dejemos de ser constantes, porque la fe y la constancia son fundamentales para soportar hasta el fin. Santiago 1 del 2 al 4 dice: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues, una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Porque el Señor lo perfecciona todo en nosotros. Porque el Señor lo completa todo en nosotros, a pesar de todo lo que estemos experimentando. Bienvenido a Aliento de Vida para las Naciones. Es un placer que nos acompañes el día de hoy. Queremos invitarte a que estés sintonizado a los siguientes anuncios.
Todos los domingos te invitamos a nuestros servicios generales. Las puertas se abren a las 12:15 y nuestro servicio general comienza a las 12:45 en punto. Aquí en Aliento de Vida nos interesa que nuestros hijos aprendan de Dios. Es por eso que todos los niños de 2 a 10 añitos deberán ir a ADV Church. Después de Worshiping Together, los ADV Preteens de 11 a 13 años saldrán a recibir su clase. Recuerda que todos los martes a las 7:30 de la noche tenemos una cita con el Señor en nuestro servicio de adoración. Te esperamos, no faltes. ADV presenta Pajama Night. Todos los martes durante el servicio puedes dejar a tu hijo con nosotros. De esa manera puedes pasar un tiempo hermoso en la presencia del Señor. Te informamos que todos nuestros grupos vida ahora son el primer y tercer viernes del mes y los demás viernes serán para visitar, evangelizar, dar al necesitado y orar por los enfermos en nuestros grupos Vida en Acción. Sé parte de este movimiento de vida. Abres un camino para mí, por tu amor vivo estoy, yo vivo en la luz de tu gracia. Acompáñanos a nuestro tiempo de oración cada sábado a las 6 de la mañana, excepto el segundo sábado del mes. Te esperamos. Te invitamos este junio 24 a nuestro Worship Night. Será un tiempo de mucha bendición. Las puertas se estarán abriendo a las 7 de la noche. Trae un invitado. Será un tiempo de mucha bendición. ¡Nos vemos! ¿Sabías que en julio 22 tendremos nuestro evento al aire libre? Share the Hope. Tendremos invitados especiales y la participación de ADV Kids, ADV Preteens y ADV Teens. Será un tiempo de mucha bendición. Así que pasa la voz y comparte esta invitación con alguien más. Nos vemos aquí, en tu casa, Aliento de Vida para las Naciones.